Hola, buenos días. Para crecer, para alimentarte, para escuchar, para compartir, para grabar, para recordar, para tomar conciencia quién sos en Cristo, de aquí en más, tiempo de victoria. Porque Dios no te trajo hasta acá para volver atrás. La Biblia es una suma de principios espirituales trabajados desde el punto de vista literal. El título de este mensaje de esta mañana, que es para vos, que como dice la palabra, estás trabajado y cansado, y todavía no fuiste a Cristo para que Él te haga descansar, se llama el día de reposo. Cuidado con esto, ¿eh? Quiero que entiendas bien durante toda esta hora lo que la palabra de Dios te va a decir y no lo que te pueda decir yo. Vos sabés que hay una anécdota. Dice que un hombre eligió para pasar sus vacaciones un lugar desconocido y anónimo, así como quien se va, qué sé yo, a un lugar de Córdoba, pero no los explotados turísticamente, sino esas montañitas ocultas por allí que nadie conoce, y se fue allí con su familia, la mujer y un nenito de 5 años. Así que un día salieron los tres a hacer una recorrida, tipo exploración, ¿viste? Y después de un par de horas de andar dando vuelta, llegaron a un lindo lugar, un hermoso lugar. El hombre entonces le preguntó al chico: ¿te gusta este lugar? Y él le dijo: sí, me gusta. Entonces el papá le preguntó: ¿vos tenés idea de dónde estamos? Y no, para nada, dice el chico. Dice, ¿y no tenés miedo de no saber volver a casa? Entonces el nene le contestó: no. ¿Por qué voy a tener miedo? Si vos sabés cómo tenemos que hacer para volver, me agarro de tu mano y listo. Dios, una vez, hizo con sus hijos lo mismo que ese hombre hizo con el suyo. Los llevó a una tierra extraña y desconocida. Y ellos no sabían dónde estaban. El desierto les era extraño, los sonidos les eran nuevos, y el escenario, el lugar, les era desconocido. Pero había algo en lo que no se parecían al hijo de este hombre que te contaba. Ellos no tenían la misma confianza en su padre. Entonces le dijeron: llévanos de vuelta a Egipto. Pero Dios quería que sus hijos confiaran en Él, que se tomaran de su mano, que se quedaran tranquilos, que reposaran y se dejaran llevar. Él los liberó de la esclavitud y les creó un paso a través del mar. Les dio una nube para seguir de día y un fuego para seguir de noche. Les dio alimento, suplió sus necesidades básicas, o sea, les llenó el estómago. Por la mañana, el maná. Por la tarde, las codornices. A la gente se le decía que tomaran solamente lo necesario para un día. Dios les decía: crean en mí, confíen en mí, yo les voy a dar todo lo que necesitan. Sin embargo, a pesar de la fidelidad de Dios en guardar su promesa, a la gente le costaba mucho trabajo creerle. Iba en contra de su lógica ver la comida y no tratar de guardarla, de almacenarla.
Ellos decían, claro, pero ¿y si mañana se olvida? ¿Y si no vuelve más? ¿Qué hicieron entonces? Guardaron. ¿Y qué pasó? Se les pudrió. No obedecieron la voz de Dios cuando les decía, tomen lo necesario para hoy, dejen que yo me ocupe de mañana. El Padre quiso que el pueblo confiara en Él. El viernes, en cambio, se les dijo que recogieran lo suficiente para 2 días, porque el día siguiente era sábado, día que Dios había consagrado para que la humanidad se reuniera con su Creador. Pero a la gente le resultaba duro permanecer quieta el sábado. Iba en contra de su sentido común hacer una pausa y escuchar cuando podía andar y trabajar. Así que a pesar de la orden de Dios, salieron igual a buscar comida. Rechazaron descansar. Y es curioso, pero el más cansado es el que más se resiste a descansar. Gira tu cabeza, mira al comerciante, mira al empresario, mira al hombre activo o la mujer activa que tenés a tu alrededor, dentro y fuera de la iglesia. El más cansado es el que más se resiste a descansar. Ahora mira la sabiduría de Dios. Necesitamos un día en el cual el trabajo se detenga de golpe y totalmente. Necesitamos un período de 24 horas completo en el cual las ruedas paren de girar y los motores dejen de funcionar. Necesitamos detenernos. El sábado, como principio espiritual del reposo, que quede bien claro, el sábado, como principio espiritual del reposo, es el día en que los hijos de Dios en tierra extranjera apretaban la mano de su padre y decían, no sé dónde estoy, ni cómo regresar a casa, pero vos sí sabés, Padre mío, y eso basta. Ahora, ¿qué se quiere decir cuando se habla de que estamos en una tierra extranjera? ¿En qué sentido el día de reposo es un tiempo para orientarnos? ¿En qué tenemos que concentrarnos en el día de reposo? Eso es precisamente lo que tengo en mi corazón a hablar esta mañana. Hay una palabra que está en el libro del Éxodo, capítulo 20, comenzando desde el verso 8 en adelante, que dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, ¿qué significa guardar el día de reposo como día santo?
Vamos por parte. ¿Quién lo hizo santo? ¿Acaso lo hiciste santo vos, guardando en forma muy sui generis, que quiere decir una forma muy tuya, muy, como dice el italiano, muy fatta en casa? Muy fato en casa. Guardar un día determinado, lineal y literal. Tengo que decirte que hermenéuticamente nadie podría discutir, tomar, como de hecho ha ocurrido, un día determinado para guardarlo como de reposo. Hermenéuticamente nadie puede discutirlo, pero hay un problema. Si vamos a interpretar la palabra así, lineal y literal, ¿qué haríamos, por ejemplo, con la levadura? Que dice la palabra por allí que es tan buena como para compararla con el reino de Dios, y por allí la misma palabra dice que es tan deficiente como para compararla con el fariseísmo. Es un problema. Lo que pasa es que la levadura, literalmente, linealmente, es neutra, no es ni mala ni buena. Es, sí, un claro principio espiritual, que quiere decir que donde entra, toma todo, leuda todo, válida para el poder del reino, que donde toma todo, leuda todo, el reino de Dios, como también para la falsedad hipócrita del fariseísmo legalista, no solo antiguo, sino también el actual. Donde entra, toma todo y leuda todo. Es hora de dejar de estudiar la levadura. Y es hora de dedicarnos al principio espiritual que la levadura intenta, a través de la palabra, manifestar a los hijos del reino. Y ahora va la pregunta. Como mucho le gusta que diga, la pregunta del $1.000.000, aunque lo del $1.000.000 sea solamente una forma de decir. Si nos juntamos a todos los que vienen a la radio aquí durante de lunes a viernes y sábado y domingo, ¿no es cierto, Claudio? Juntamos $1.000.000 entre todos. Va a ser medio difícil, ¿no? Entonces no te puedo pagar el $1.000.000 por la pregunta. Es una forma de decirlo. Pero la pregunta es esta. ¿Tenés vos, como sabia costumbre, hacer una pausa en tu trabajo, ya sea secular o eclesiástico, y tomarte 24 horas para tu comunión personal? ¿Lo tenés? Y ojo, no te estoy hablando del sábado histórico, legal, bíblico, ni tampoco del domingo, que hemos adoptado después, ni de ningún día literal. Te estoy hablando del día de reposo. ¿Lo captaste bien? ¿Entró en tu corazón esta palabra? El día de tu reposo, que no necesariamente tiene que ser el mismo día de mi reposo. Estamos hablando de 24 horas para tu comunión personal con tu Creador. Seas un humilde miembro de una humilde congregación que lo único que hace es sentarse en el último banco del templo, y toda palabra que sale de su boca es Dios te bendiga, hermano, porque todavía quizá no está capacitado para más, o se trate del más importante líder de la más importante congregación de esta o cualquier ciudad del mundo. Te tomás un día de reposo por semana para tu comunión personal con tu Dios. Si Jesús encontró tiempo en medio de una agenda tan apretada como él tenía,
para detener el apuro que teóricamente tenía su ministerio y sentarse en silencio, ¿no crees que nosotros podríamos, o mejor dicho, deberíamos hacer lo mismo? Si él necesitaba hacerlo, ¿por qué nosotros pensamos que no nos hace falta? ¿Qué pasa cuando dejamos de hacerlo? ¿Qué nos pasa? Yo te puedo decir desde lo personal lo que me pasa si no descanso. Si no descanso me agoto. Si me agoto me cuesta trabajo leer, me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo entrar en comunión con mi Padre que está en los cielos. Y si me ocurre todo eso, me vuelvo vulnerable. Y si me vuelvo vulnerable, el dardo más chico que me tira el enemigo me hace daño. Dijo una vez una hermana en Cristo a la cual no se le puede discutir su ministerio, ¿no? Se llama Cindy Jacob. Lo mejor que puede hacer un cristiano, a veces, es descansar. Yo me acuerdo que vino a dar un seminario aquí, hace unos años, a una iglesia que en ese momento funcionaba en la calle, en Corrientes, en la avenida Corrientes, y le dice el pastor Herrera, me parece que era. Y ella dijo eso un día, y al día siguiente, por la tarde, se presentó el hermano David Thompson, que es uno de los hermanos que trabajan en Evangelismo Cosecha, y dijo, miren, esta tarde el seminario va a estar a mi cargo porque la hermana Cindy Jacob se quedó a descansar en el hotel. Entonces alguien le preguntó, ¿está enferma? ¿Tiene algo? No, simplemente estaba cansada. ¡Ja, ja! ¡Qué autoridad en Cristo para tomar una decisión así! ¡Qué autoridad en Cristo para tomar una decisión de esa naturaleza cuando había un montón de gente que la había ido a escuchar a ella! Y es cosa. Predicó el hermano Thompson y salimos tan bendecidos como si hubiese predicado la hermana Cindy. Porque no se trataba de alguien, sino de algo, y el algo lo daba el Espíritu Santo. Ella descansó, porque su discernimiento le dijo que estaba cansada y por lo tanto no se podía exponer. Hace falta tener grandeza en el espíritu para poder pararse así, ¿eh? Hay otra anécdota del hombre aquel que te comentaba al principio con el nenito, con su hijo, y tiene que ver con esto, ¿eh? O sea, que en esta ocasión el papá y el nene fueron hasta la cima de una pequeña loma, pero que al chico le parecía que era la Concagua, ¿viste? La Concagua es el cerro más alto que tenemos en la República Argentina. Lo veía altísimo. Y llevaron la bicicleta. Entonces el nene miraba hacia abajo, la pendiente, era lisa, transitable, y miraba la bicicleta. Entonces el papá le dice, ¿te animás? Y el nene le dice, sí, yo me animo. Ahora lo único que te pido es que me volvás a explicar cómo tengo que hacer para frenar si me voy demasiado ligero. Entonces el papá le explicó. El papá se quedó unos metros más abajo, el nene fue hasta la punta, se subió a la bicicleta y se largó pendiente abajo. Cuando pasó al lado del padre, como una bala iba, se le salían los ojos del lugar, de terror. ¡Ah! No me acuerdo cómo se frena. No me acuerdo cómo se frena. Lógicamente, terminó de cabeza en una cuneta y solamente por la misericordia de Dios no se quebró un hueso. Si uno no sabe parar, el resultado puede ser peligroso o doloroso, como con una bicicleta en la pendiente. Así también en la vida. Te pregunto, vos, ¿te acordás cómo frenar la bicicleta de tu vida? ¿Te acordás cómo frenar?
decime, ¿alguna vez no te sentiste como si estuvieras bajando de una loma como esa, en una bicicleta como aquella, a toda velocidad como el nene, y sin acordarte cómo se frena? Cuando tenés tu agenda llena de entrevistas y se te forma una cadena que no te queda un huequito, ni siquiera para orar, porque tenés compromisos, entrevistas, visitas, contactos, negocios, trabajos, familia. ¿Vos leíste en los evangelios lo que hizo Jesús el último sábado de su vida, o sea, el anterior a su crucifixión? Busca en Mateo. No hay nada. Busca en Marcos. Tampoco. Bueno, buscar un Lucas entonces. Nada, chico. Entonces debe estar en Juan. Tampoco. Che, ¿no será que Jesús no habrá hecho nada que se debiera contar en la Biblia ese día? Es que aún sabiendo que le quedaba apenas una semana, él no dejó de guardar su día de reposo. En este tiempo vemos que hay mucha gente cansada. Y yo te tengo que decir que hay cansancios que son válidos. Cansancios que tienen razón de ser. Pero hay cansancios que son producto de un esfuerzo hecho en la carne. Mucha gente confunde fe con activismo. Yo leí una vez en un libro que no me acuerdo ni el nombre ni el autor. Debería consultarlo con mi esposa, que es bibliotecaria, y se puede acordar. Pero vos sabés que en ese libro decía algo que a mí me quedó muy grabado y hace muchísimo tiempo que lo leí, ¿eh? Decía, hay iglesias que están tan bien organizadas en comisiones, grupos, tienen un andamiaje de trabajo tan bien armado, que si un día Dios se muere no se dan cuenta. A mí me pegó muy fuerte eso. No lo tomé como irreverencia, lo tomé como una verdad. Y lo tomé como una verdad que, te tengo que decir, todavía es vigente. Todavía hoy no sería descabellado decirte que hay iglesias tan bien organizadas, funcionan tan bien de acuerdo a lo que han planificado para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 años en adelante, que si Dios, no digamos que se muere, pero se toma vacaciones, no se dan cuenta, puede funcionar igual sin Dios. Che, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Obviamente, la persona que trabaja en esas condiciones, llega un momento en que se cansa. ¿Qué ocurre cuando la gente se cansa? Está obligada a pararse un ratito en su actividad para escuchar la predicación. Durante la alabanza, la adoración, todo el barullito que armamos allí, más o menos zafa, como dicen los pibes. Pero cuando llega el momento de la predicación, es tan violento el parate a su activismo que se les obliga a hacer, que generalmente se duermen. Yo no te digo que vos te aísles del mensaje, porque te perdés la bendición. No te digo que te pongas de curioso ni de observador. Hay muchos que en este momento están ejerciendo el ministerio de la observación. Quiero comentarles a ellos y a mí mismo que el ministerio de observador no existe en la Biblia, no está en la Biblia. No, yo eso lo estoy observando porque... ¿Quién te dijo que vos viniste aquí a observar? Vos viniste aquí a creer. Y a obedecer, no a observar. Pero de todas formas, si alguna vez te tocó pasar al frente y predicar la palabra, habrás visto de arriba del púlpito cuántos son los que roncan mientras vos predicas. Espíritu de bloqueo, trabajo del enemigo en el templo, sí, demonios perturbadores. No es irreverencia decir que hay un demonio operando en un templo. ¿Dónde te crees que van los demonios el domingo por la tarde? ¿A la cancha de fútbol? ¿Para qué? ¿Van un sábado a la noche a un boliche bailable? ¿Para qué? ¿Andan con los consumidores de droga o los alcohólicos? ¿Para qué? Ellos vinieron a matar y destruir.
Sí, Satanás vino a matar y destruir. Está matando y destruyendo, pero también vino a robar. Nadie roba lo que le pertenece, roba lo ajeno. Y lo que no le pertenece a Satanás y le es ajeno, es lo de Dios. ¿Y dónde roba lo de Dios? ¿En los templos? Pero también a veces, ese sueño, ese ronquido, durante la predicación, es producto del cansancio físico. ¿Por qué? Por no saber parar la bicicleta en la pendiente de la loma. Yo sé que te está tocando esta palabra esta mañana. Yo sé que es para vos. Hay una palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16, que dice: vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto nos tiene que servir para algo. Para que yo te pueda decir, hermana, hermano, afloja el paso. Si Dios lo ordenó, es porque vos lo necesitas, no porque a Él se le ocurra establecer un ritual más para llevarnos, en todo caso, a una división más. Él estableció por ley el día de reposo. Yo te estoy hablando de un día de reposo. Si Jesús dio el ejemplo, es porque hace falta. Y te repito, no te estoy hablando específicamente, te lo reitero, del Sabbat de la vieja ley. Ni siquiera me estoy refiriendo al domingo que nosotros hemos adoptado simbólicamente más adelante. No me refiero al día de reposo, me refiero a un día de reposo. De reposo y comunión, para realmente dedicarlo al Señor. ¿Cómo? En alabanza, en adoración, en oración, en reflexión, en meditación en su palabra, en comunión con su presencia, en culto a su deidad. Un día de reposo para tu carne y a la vez un día de alimento para tu espíritu. Y ojo con esto, no para venir a la iglesia, por ejemplo, por la mañana, en las congregaciones que tienen cultos matutinos, y después ir a ver a Central o Ñul por la tarde, o escuchar a Boca o a River, y volver a la iglesia a la noche cuando termina la película que estuviste viendo en el cine o en la televisión. Dios todavía suministra el maná. Confía en Él. Tómate un día para decirle no al trabajo y sí a la alabanza. Yo no te digo que no tenés que hacer nada. No te estoy tratando de llevar al legalismo. Sabemos que el legalismo es maldición. Estar en la ley es estar bajo maldición. Estamos en la gracia. Te estoy diciendo, para la máquina, por lo menos un día por semana. Tómate un día de reposo, pero de reposo para comunión, no para trivializar, por más que la psicología secular lo aconseje. Yo no estoy hablando de tomarte un día para hacer tu placer, para cultivar el hedonismo. ¿Sabe lo que es el hedonismo? Es todo aquello que le da satisfacción a tu carne. Tómate un día para decirle no al trabajo y sí a la alabanza. Y ojo, no estoy hablando solamente de los que calentamos banco, Hablo del liderazgo incluido. ¿Quién te dijo que solamente se debe alimentar y comer una parte de la iglesia del Señor? La iglesia del Señor la constituimos todos. Todos somos ovejas del mismo pastor. Y no me refiero a tu pastor ni a mi pastor. Ellos son siervos
puesto por el Señor, con responsabilidad, con la manada congregada en un redil. Yo te estoy hablando del gran pastor. Todos somos ovejas del gran pastor, y todas las ovejas deben comer y alimentarse por igual. La que no come no se nutre, la que no se nutre se debilita, y la que se debilita se muere. Sea gorda, sea flaca, sea blanca, sea negra, sea grande o chiquita, sea inteligente o menos inteligente, si no se alimenta se debilita, y si se debilita se muere. O está la otra parte: si no come, no se fortalece. Si no se fortalece, pierde velocidad. Y si pierde velocidad, cuando viene el lobo, no tiene fuerza en sus patas para correr y escaparse. Y suele caer víctima del lobo. Por eso, las ovejas que se caen se ubican en cualquier sector del escalafón ovejuno, si vos querés que le llame así. Se cae tanto la ovejita más insignificante como la más valiosa. Y si el lobo se puede comer una oveja valiosa, es festín. Si se come una chiquitita, se alimenta un poquitito. Pero si se come una grandota, es bocado de reyes para él. No le des el gusto al lobo. En el capítulo 10 del mismo Evangelio de Lucas, comenzando del verso 38 en adelante, dice, hablando de Jesús: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta debe haber sido la mayor de las hermanas, porque dice le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Claro, yo he visto en cuánta congregación he visitado que hay personas que cuando empieza ese alimento espiritual que es la predicación del pastor, del evangelista o de quien esté ocupando el púlpito en ese momento, salen a hacer distintas tareas que tienen que ver con la iglesia. No sé, poner al día un par de papeles administrativos, o atender a alguien que justo llegó a preguntar algo, o a contar la ofrenda, no sé, hay un sinnúmero de tareas que están esperando quien las haga, y hay quien las tiene que hacer. Y para ganar tiempo, a veces, las personas usan el tiempo de la predicación para dedicarse a hacer eso. Vos sabés que a mí eso me suena un poco como lo de Marta, ¿eh? Y el que se queda a escuchar la palabra tomaría el lugar de María, su hermana. Y si escucháramos la voz de Dios, oiríamos que el Espíritu dice que solo una cosa nos es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, que es alimentarse espiritualmente. Y como promesa, finaliza diciendo, la cual
el alimento espiritual, no le será quitada. Todo lo otro le puede ser quitado, el alimento espiritual no. Pero para poder alimentarte espiritualmente, tenés que parar, como dicen los jugadores de fútbol, parar la pelota, hacer la pausa, tomarte un respiro, decir aquí estoy. Soy más o menos importante, soy un hombre de Dios, que sirve en tal o cual cosa, pero necesito, por lo menos un día por semana, para tomarme de la mano de mi Padre y decir, confío en vos para volver a casa porque yo no tengo ni idea dónde estoy parado. Como el nanito. Es necesario que mantengas una clara perspectiva de la cruz en tu horizonte. De esa manera sí vas a poder volver a casa. Ese, y no otro, es el propósito de tu día de descanso. Descansar el cuerpo, pero mucho más importante, restaurar tu perspectiva. Un día en el cual te puedas orientar para encontrar el camino de regreso a casa. Claro, yo estoy seguro que en este momento, fundamentalmente las hermanas, dicen, sí, él te habla muy lindo, pero no es tan fácil. Yo tengo un montón de cosas que hacer en mi casa, tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo una familia. Sí. Yo lo entiendo. Por eso te digo, lo del día de reposo, así, lineal y literal, se quedó en la ley. Yo te estoy hablando del día de reposo como un principio espiritual. No me digas que no te podés fabricar un tiempo para tu comunión personal con el Señor. Eso no te lo voy a poder creer, porque es muy probable que cada vez que te dispones a algo así, te fabriques o encontres una cosita más para limpiar, un platito más para lavar o una prenda más para planchar. Si tu familia es creyente, nadie te va a poder discutir ese tiempo. Si tu familia en el contexto no es toda creyente, con que cumplas las tareas principales que hacen a la buena relación interfamiliar, el tiempo para tu tienda es tuyo. Y podés buscar la hora, el momento y el lugar preciso para hacerlo. No lo ocupes con una distracción que por más entretenida que te pueda parecer, no te edifica. De pronto por allí hay personas que predican que determinadas cosas, como leer un diario o ver la televisión, es pecado. Quizá no sea pecado en sí mismo. Lo que sí es pecado es poner eso en el tiempo que teníamos que dedicarle al Señor. Porque allí estamos transformando algo que en sí mismo no es impuro, en impuro porque lo ponemos delante del Señor. Y todo lo que se pone delante de Dios es un ídolo. Y todo el que cultiva el amor hacia un ídolo, se llame como se llame, y sea lo que sea, es idólatra. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando Dios hace juicio y destruye el ídolo y al idólatra también. Es casi, fíjate vos, como si nos hubieran convencido que la actividad es un signo de madurez. Después de todo, dice, ¿no dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los ocupados? No, ninguna dice eso. Pero sí hay un versículo que yo creo que describe muchas vidas hoy día. Es el versículo que dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana,
amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Yo te pregunto en esta mañana, ¿se parece a eso tu vida? ¿Estás tan poco tiempo en un lugar que tus amigos casi te consideran un fantasma? ¿Te mantenés tanto en constante movimiento que tu familia ha empezado a preguntarse si realmente existe? ¿Estás alardeando o si vos querés fanfarroneando de tu actividad frenética y ultradinámica, aún a costas de tu propia fe? Si es así, el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en los versos 2 y 3, tiene una respuesta. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra, el poder, del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo no sé si vos conocés la historia del Charing Cross. El Charing Cross, que significa la cruz de Charing, se centra en la ciudad de Londres. Los ingleses saben muy bien, los londinenses. Es una cruz ubicada en un lugar estratégico que sirve para orientación de los que no conocen la ciudad y de los que quieren trasladarse. Y sí, se había perdido una nenita en pleno centro londinense, en un parque, y la encontró un bobby. ¿Sabes lo que es un bobby? Policía de eso, de gorro alto. Y le encontró llorando. Y le dice: ¿qué te pasa? Y la nenita, 3 años, le dice: estoy perdida. Bueno, bárbaro, estás perdida. No te preocupes, yo te llevo a tu casa. ¿Dónde vivís? Y la nena dice: no sé. ¿No te acordás la dirección? No. ¿No tenés el teléfono de tu casa? No. ¿No te acordás en qué calle vivís? No. ¿No te acordás de nada? Entonces la nena de pronto pone los ojitos como quien descubrió algo y dice: sí, sí que me acuerdo de él. Si usted me dice dónde está la cruz de Charing, mirándola, yo me voy a orientar y voy a saber para qué lado queda mi casa. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás perdido? ¿Estás perdida? Deja que te muestren la cruz. Mirando la cruz, vas a poder volver a tu casa. Pero para mirar la cruz, tenés que pararte. Por la pendiente de la loma, en una bicicleta que tiene frenos que no sabes usar, con los ojos desorbitados de terror de no saber ni para dónde vas, ni contra qué vas a ir a pegar, no podés mirar la cruz, no tenés tiempo. Tómate ese día de reposo para comunión con tu Creador, para alimento, para restablecer una relación que cuando vos la tenías, y vos sabés que en un principio era así, vivías en el gozo, en la paz, en la serenidad y en la convicción de que nada podía moverte de donde estabas. ¿Por qué hoy no pensás lo mismo? Y mucho trabajo, llega un momento en que el mensaje elemental ya no alcanza, uno encuentra otras cosas, excusas. Lo que has perdido es la comunión. Lo que te sobra es actividad.
Nadie dice que no tengas que trabajar para la obra. Dios quiere hijos que trabajen para el reino. No que trabajen para algo que creen que viene del reino, cuando el reino te está diciendo, pará, agárrate de mi mano, pará. Y vos, en lugar de parar y agarrarte de la mano de tu padre, seguís pedaleando pendiente abajo, hasta que te vas a dar de cabeza con una cuneta o algo peor. Hay una hermana que pregunta, ¿qué hay de malo cuando una persona cumple con el Señor? Va el domingo a la mañana a la iglesia y a la tarde se dedica a su familia. O va al río. No, nada de malo. Nada de malo. Estoy convencido que el Señor ocupa el primer lugar de tu vida. Tiene que ser así. Y el segundo lugar tiene que ser la iglesia pequeña, que es la de tu casa, la de tu familia. Ha habido muchos casos donde por trabajar en la institución llamada iglesia, muchos han desatendido a su familia y han tenido problemas. No hay nada de malo. La comunión con el Señor es la comunión con tu pequeña congregación. A todos aquellos que dicen, siento el llamado pastoral, yo suelo comentarles lo mismo. ¿Cómo anda tu iglesia? No tengo iglesia. Tengo el llamado. ¿Cómo anda tu iglesia? ¿Sos casado? Sí. ¿Cómo anda tu iglesia? Pero no tengo iglesia todavía, no he sido ordenado. Tu casa es tu pequeña iglesia. ¿Cómo andan los que pastoreás en tu casa? Porque si tu pequeña congregación todavía no funciona, te va a costar un poco de trabajo llevar adelante una congregación más grande. Si no podés todavía ajustar tus relaciones con tu esposa, ¿cómo el Señor te va a dar su esposa? Hay que ser confiable en lo chiquito para que Dios te pueda dar lo más grande. Yo creo que teniendo comunión con tu Señor y con tu familia, disfrutando de ese día de reposo, por eso te decía, reposo para tu carne y alimento para tu espíritu, pero tienen que ser las dos cosas. Si solamente lo dedicás a descansar tu carne, tenés una parte del día de reposo, te falta la otra. Tiene que ser las dos. Ahora, ir a la iglesia, hermana que llamaste, no es cumplir con el Señor. El Señor no necesita que vos vayas a la iglesia. El Señor te necesita a vos, entregada por completo, con toda tu vida consagrada y entregada a Él. Y no por eso tenés que descuidar a tu familia. Cuando vos vas a la iglesia, en todo caso, cumplís con una asistencia que en el mejor de los casos no controla a nadie, o en algún otro caso puede controlar, no sé, algún pastor, algún anciano, algún líder, algún diácono. El hermano tal vino, no vino, hace mucho que no viene, lo vamos a ver, no es bárbaro. Pero vos no vas a la iglesia a cumplir con el Señor. Cuando vas a la iglesia es porque tenés necesidad de congregarte y porque obedeces. Todo lo que se hace por obligación es infantilismo espiritual. Todo lo que se prohíbe es infantilismo espiritual. La vida de relación en Cristo es de convicción, no es de acostumbramiento, tradición, hábito ni convencimiento. Es de convicción. Y convicción es lo más parecido a conversión. Y la salvación no te la saca nadie cuando sos convertido. Ahora, cuando te han convencido, simpatizás, estás acostumbrado, tenés tradición, hábito o costumbre de ir a determinados lugares a hacer determinadas cosas, eso es religión. No es malo en sí mismo, pero es una parte. En la Biblia no dice que el justo por su religión vivirá. Y yo no puedo cambiar lo que dice la palabra de Dios. Ni quiero. En esta mañana, quiero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nadie dice que esté mal todo el trabajo que estás haciendo para el Señor. Él lo está viendo.
Él está mirando tu corazón. Lo que Dios te dice es: para un momento, reunite conmigo, quiero hablarte, quiero ministrarte, quiero edificarte, quiero alimentarte, quiero pastorearte, quiero predicarte, quiero revelarte, quiero hacerte crecer. No sea que por creer que estás trabajando para el reino, te estés perdiendo precisamente las bendiciones del reino. Es como si un rey llamara a todos sus súbditos un día, le dijera: hoy es día de reparto de monedas de oro. Y vos, desobedeciendo la orden del rey y yendo al campo a trabajar para el reino, te perdieras las monedas de oro. ¿A quién te vas a quejar? ¿Al rey? No, si él te llamó. ¿A los que te demandan ese trabajo? No, si esos están recibiendo. ¿No será que en un punto de tu corazón hay un algo de vanidad que te lleva a trabajar para tu prestigio, mientras le aseguras a todo el mundo que es para el reino? Con eso sí, cuidado. Dios resiste a los soberbios. Dios te bendiga. Que tu oración sea: Señor, mostrame cuál es el tiempo que yo puedo tomarme para mi reposo, para el reposo de mi carne y para el alimento de mi espíritu en mi comunión contigo, Padre Santo. Cuando lo hagas, otra bendición vendrá a tu vida, otra fortaleza vendrá a tu vida. Por eso te decía al principio, este mensaje, el del día de reposo, atesóralo cuando vayas a la presencia del Señor. El reposo, el alimento, el poder y la gloria serán eternos. Dios te bendiga. Un beso. Hasta el sábado.